8 de la mañana, 31 minutos, nos metemos ya en el primer tema. Como recién les adelantábamos, el Hospital Español, referente a nivel nacional de COVID-19, está implementando un plan piloto para que puedan tener acompañantes los pacientes. Quienes tuvieron que ser hospitalizados en este año pasado sufrieron esa gran dificultad. Para conocer cómo se está implementando es que recibimos a la infectóloga Alicia Cardoso, directora de este centro de salud. Bienvenida, doctora. Bueno, cuéntenos de qué se trata este programa. ¿No nos está escuchando? No tenemos. Sí, bueno, vamos a ver si podemos mejorar demasiados segundos quedó esperando después del saludo de Lorena y daba toda la sensación de que no le estaba llegando bien el audio desde aquí, desde estudios, a la doctora. Vamos a esperar el ok técnico. Vamos a contarles este plan piloto que se está aplicando allí en el Hospital Español, que está prácticamente, o sea, de forma total abocado a temas de COVID-19 y ahora entonces da un paso más al poder generar que estos pacientes sean acompañados. Ahora sí nos escucha, doctora, buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos de qué se trata este plan piloto y hasta dónde va en su implementación. Mire, nosotros tuvimos claro desde el comienzo que realmente el aislamiento para estos pacientes es muy duro porque obviamente para evitar el contagio el paciente está aislado en una habitación. Particularmente en los pacientes en CTI, que tienen además unas internaciones muy prolongadas, internaciones de más de 30, 40 días, se transforma en algo bien difícil tanto para el paciente como para los familiares. Entonces comenzamos un plan piloto en el cual empezamos en CTI, permitiendo visitas en una primera instancia en pacientes que ya habían cumplido los días, se habían negativizado su PCR para COVID, estaban mejor, y luego elaboramos en realidad un plan que se aplica a todo el hospital, en el cual establecemos días y áreas para que la circulación dentro del hospital no sea excesiva, de personal ajeno al hospital, de personas ajenas al hospital. Se les entrega a la entrada al familiar un tapabocas quirúrgico y una sobretúnica común hasta que llegan al área. Y allí, dependiendo de que si el paciente ya es negativo o si aún es positivo, van a entrar por un lapso de unos 15 minutos a ver a su familiar, en principio sin contacto físico, es decir, se habla y se le explica al familiar de evitar el contacto físico con el paciente, se le explica que no puede traer ni mochilas ni demasiadas pertenencias, puesto que va a entrar solamente con el equipo de protección personal, el mismo que utilizamos nosotros. Y esto realmente cambia radicalmente el ánimo del paciente y de la familia. Esto se ve también reflejado en la evolución del paciente, es decir, ¿es beneficioso para su salud además de la parte emocional? Sin duda, porque desde el punto de vista anímico tener el apoyo de tu familiar es beneficioso para todos, sentir que uno está acompañado y está apoyado. Nuestro personal acompaña mucho a estos pacientes, pero no se olviden que entramos a verlos casi en forma irreconocible. Son nuestros ojos los que pueden ver y el nombre que nos ponemos sobre el equipo de protección personal. Les transmitimos todo el apoyo que podemos y se lo transmitimos también a los familiares con una información que es dada permanentemente. Pero no es lo mismo que sentir el apoyo del familiar directo, ¿verdad? Entonces esto realmente hace que se sientan mejor y que la evolución médica sea mejor. El otro aspecto es también en aquellos casos en los que la evolución sabemos que no va a ser tan buena, o pensamos que es un paciente que ya está en una situación muy comprometida, permitir que
algún familiar pueda acercarse a despedir a su familiar, ¿verdad? Porque eso también hace parte de la condición humana y de la necesidad de poder despedir al familiar y que nadie fallezca solo, ¿verdad? Así que son los dos extremos, el intentar mejorar el ánimo y por lo tanto la recuperación de los pacientes, y a su vez en aquellos casos en que lamentablemente el paciente está en una situación ya crítica, el hecho de poder acompañarlos, que un familiar pueda acompañarlos y despedirse. Doctora, lo que usted está comentando, a nivel internacional, nosotros que manejamos información, hay muchos artículos de diferentes publicaciones en el mundo que hablan de esta tremenda soledad en la que muere generalmente el paciente con coronavirus. En Uruguay, si bien hemos hablado sobre este tema, no lo hemos descrito, no hemos ahondado en esto como lo está haciendo, por ejemplo, hoy usted, dándonos claramente la situación que vive no solo el paciente, cuando ya está en una situación que lamentablemente se sabe que es muy difícil que pueda quedar con vida, sino también los familiares que durante mucho tiempo dejaron de ver a ese familiar, a ese ser querido, y que no lo van a poder volver a ver con vida. Tal vez, y esto lo digo y hago un énfasis muy particular, tal vez esto sea uno de los hechos importantes también a remarcar y a que la gente entienda, para aquellos quienes todavía no han tomado verdadera conciencia y responsabilidad con respecto a la actitud que debemos tener con esta enfermedad. Ustedes que lamentablemente están a diario, de alguna manera conviviendo con esta situación, ya llevan prácticamente un año, ¿no? Es decir, el 13 de marzo vamos a cumplir un año de la pandemia, teniendo que contener no solamente a aquella persona que se encuentra con el coronavirus, sino a aquellos familiares que, bueno, saben que están totalmente impedidos de poder tener un momento, un acercamiento, por lo menos una última mirada a ese ser querido que saben que lamentablemente va a partir. Es así como usted lo describe, nosotros sufrimos de la misma forma, se lo puedo asegurar, y nos duele mucho esa soledad en el paciente que, bueno, lamentablemente pensamos que no tiene chances o que no tiene chances de salir. Entonces hemos estado, bueno, revisando los protocolos. Esta pandemia ha tenido toda ella durante este año la particularidad en la que hemos ido aprendiendo sobre ella en el camino. Entonces, hemos aprendido que podemos, en una forma controlada, cuidada, determinando quién puede entrar y quién no, es decir, no puede venir alguien que tiene fiebre o que, en fin, está con algún síntoma respiratorio, porque no tenemos certeza de si no tiene o no COVID, pero algún familiar seguramente puede venir, y en ambas posiciones, tanto en el paciente que se recupera como en el paciente que lamentablemente fallece, es permitir que ese familiar pueda despedirse y que nadie muera en soledad. Nosotros estamos pensando en una medicina realmente más humanizada, particularmente con esta pandemia, con esta enfermedad que hasta ahora nos ha desafiado en todos estos aspectos. Doctora, ¿cómo está el nivel de ocupación de camas en el Hospital Español? ¿Cuál es el tiempo promedio de internación de quienes están allí hospitalizados por COVID-19? Nosotros en cuidados moderados estamos teniendo en este momento entre 10 y 12 camas libres, pero todos los días hay altas y por lo tanto posibilidad de nuevos ingresos.
El CTI está más o menos aproximadamente en un 50% de su ocupación posible. Con respecto su segunda pregunta, disculpe, la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía de quienes son hospitalizados por COVID? Realmente una de las cosas que es bien distinta en esta enfermedad es que las internaciones son prolongadas. Y son prolongadas tanto en piso, en cuidados moderados, ¿verdad? En lo que sería sala general, que en nuestro caso son habitaciones, pero bueno, cuidados moderados, como en CTI. En CTI no estábamos acostumbrados a internaciones de 30 días, de 40 días, 3 semanas es casi una norma. Esto hace que más aún se necesite la presencia del familiar y el paciente quede realmente muy afectado por esta enfermedad, tanto en su pasaje por sala como más aún en su pasaje por CTI. Por lo tanto, les doy una segunda novedad. Hemos empezado el viernes pasado con la primera policlínica a nivel nacional de seguimiento de los pacientes de alta de COVID. Empezamos con los pacientes que han sido dados de alta de CTI. Vimos 3 pacientes y sus familiares. Esto nos permite saber cómo están evolucionando después de haber pasado por estas internaciones tan prolongadas. Y nos permite evaluar también cómo ha sido nuestra calidad de asistencia, puesto que podemos hablar con los familiares y con el propio paciente y preguntarles cómo se han sentido. Y la verdad que hemos tenido, por lo menos el primer día, unas entrevistas muy emocionantes con agradecimientos y con pequeños detalles que parecen menores en lo que hacemos a diario y que sin embargo para el paciente y para su familia representan mucho. Ya hubo 3 pacientes en esta policlínica nueva. ¿Cuántos se espera que asistan o cuántos pacientes están convocados? Van a ser los viernes esta policlínica y en principio vamos a empezar con 3 a 5 pacientes los viernes. En este momento empezamos con los pacientes que han sido dados de alta de CTI, con estas internaciones tan prolongadas, como yo le decía, que quedan con secuelas. Son vistos y valorados por un equipo multidisciplinario. Lo vemos desde el intensivista, desde intensivistas a neumólogos, internistas, psicólogos, licenciadas. Es decir, es un equipo completo el que los ve. Y esperamos agregar en las próximas semanas los pacientes también de alta de cuidados moderados. Bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí entonces el diálogo con la infectóloga Alicia Cardoso, directora del Hospital Español.